Amén. Señor, recibe la honra en esta mañana. De ti dependemos, a ti acudimos. Es nuestra admiración por quien eres tú sobre nuestras vidas. Yo me uno a la oración de mi pastor y te ruego que no solamente me des la gracia, no solamente me ayudes con la paz, la tranquilidad que requiero, sino también como una oveja yo me presento junto a mis hermanos. Abre nuestro corazón, que el mensaje de esta mañana sea un medio para lograr, Señor, lo que en este tiempo tú has querido hacer en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras generaciones. Que la palabra que fielmente tú traes a este altar, Señor, fructifique. No solamente se siembre, crezca y fructifique y pueda evidenciar, oh Dios, el propósito de tu agrado. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Muy bien. Antes de iniciar, quiero que mire al que está a su lado y dígale: no vamos a dormirnos, nos vamos a esforzar. Hay que pelear la palabra, hay que luchar por estar atentos. Si en el mundo nos esforzamos por cosas que son triviales y aunque son importantes, no son más valiosas que lo que es la palabra de nuestro Dios, pues dígale entonces, dígale por favor, si me ve durmiendo, me da un codazo santo, me sopla, lo que sea, pero despiérteme. Dígale: no me deje dormir. Diga: puede ser que lo que hoy Dios me va a hablar sea determinante para los días que voy a vivir. Amén. Entonces no venimos a dormirnos. Amén. Yo no sabía que mi pastor era, no voy a decir eso porque puede que me equivoque, pero que le gustaba tanto el deporte, al menos el béisbol. Todo el tiempo yo desde el altar en mi casa digo: me gusta el fútbol. Trato de no verlo porque es la forma en la que me administro. Soy muy apasionado y de alguna manera el fútbol es algo que me apela. Entonces trato más bien de ver el resumen de los partidos, las jornadas. Y ayer que lo veía yo decía: wow, Señor, así a veces yo peleo y digo: Señor, estos ¿por qué no ganaron? Pero no le voy a decir de qué hincha soy, pero es de uno de los mejores equipos del mundo. Y ojalá que siempre pierda el Real Madrid. Ya sabe cuál no me gusta. Muy bien. Hoy quiero que me acompañe en medio de lo que Dios nos va a permitir aprender. Creo que es el día clave para poder ahondar hacia donde Dios nos quiere sumergir. El jueves yo no tenía el mensaje. Dios en su amor y gracia me lo proveyó ese mismo día y me hizo ver un poquito más la intención que Él tiene con lo que Él me dio. Yo solo vine con un rema y he estado meditando en eso, pero sabía que el Señor iba a abrir mi corazón y mis ojos para entender hacia dónde Él nos quiere llevar. Probablemente lo que vamos a compartir hoy usted ya lo ha estudiado, usted lo conoce, pero Dios lo está aplicando en cuanto a un principio básico en nuestra relación con nuestro Dios. Todos entendemos que somos hijos. Y más allá de un concepto doctrinal, es algo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro interior. Nadie llama al Padre Padre sin el Espíritu no despierta un clamor en su interior. Porque reconocer la paternidad de nuestro Dios es un asunto espiritual, no es un asunto doctrinal. Es una intervención del Espíritu que nos lleva a reconocer nuestra necesidad del Padre y a ver al Padre como el Padre es. Dice que el Espíritu clama: Abba Padre. Y esa palabra Abba Padre, o esas dos palabras que se juntan, es una palabra que ni siquiera tiene significado. La palabra Abba era la palabra que quizás
los judíos reconocieron de los bebés cuando sus padres los cargaban en los brazos. Era ese balbuceo que solamente un bebé expresa cuando huele la cercanía de uno de sus padres. Es una palabra que expresa no solamente cariño, dependencia, es un reconocimiento. Cuando un bebé en los brazos balbucea y llora por la presencia de su padre, en eso se basa la palabra Abba, en su raíz en realidad. Entonces, llamar a nuestro Dios Padre, más que el resultado de entender un concepto doctrinal, tiene que ver con una obra del Espíritu que viene por revelación de la persona de Jesucristo. Y así como aprendimos el día jueves, amados, la orfandad es una realidad que se vive en la iglesia. Orfandad no solamente es abandono. Orfandad no solamente es soledad. Orfandad no solamente es verse desvalido. Porque sería injusto pensar que nuestro Dios es un Dios como Padre ausente, porque siempre Él está proveyendo, siempre Él está cuidando, siempre Él ha estado allí rodeando, presente en cada momento de nuestras vidas. Independientemente de que tú y yo no hayamos tenido en lo natural una buena figura paternal, que tal vez no estuvo allí con nosotros para afirmarnos, para cuidarnos, para instruirnos, para guiarnos en nuestro caminar. Independientemente a eso, si tú y yo no entendemos que Dios supera la condición humana de nuestros padres, siempre vamos a rotular a Dios o a verlo desde la perspectiva de una mala experiencia. Y Dios ya nos ha demostrado que Él es fiel, que nunca abandona. Dios nos ha demostrado que en medio de nuestro caminar, aun cuando nosotros no le conocíamos, Él estuvo allí y jamás te ha abandonado. Le hemos fallado, le hemos dado la espalda, le hemos desobedecido, le hemos negado, pero Dios no se niega a sí mismo, porque la Escritura dice que por naturaleza Él es fiel. Aunque el hombre no se mantenga, Él se mantiene. Entonces me doy cuenta aún en ello que la orfandad no es un asunto de tener presente o no a Dios en nuestras vidas. Aunque sí es cierto que muchas veces nos cuesta creer y confiar en que Dios está presente, tal vez porque, y es algo que he aprendido en nuestro proceso de adopción, una de las cosas que más le cuesta a un niño que es adoptado es entender que quien le adopta no le va a abandonar. Y todo el tiempo está en un temor de quizás si hace algo bueno o malo, pues eso va a condicionar su relación con sus padres adoptivos. Y aún, y quiero que entienda esto, su necesidad es un termómetro para poder comprender si realmente Él tiene una paternidad. Y muchas veces nosotros juzgamos a nuestro Dios, a nuestro Padre, por nuestras necesidades, y tratamos de evaluar, como el pueblo de Israel en medio del desierto, a través de nuestras necesidades, quién es Dios. Pero es una manera incorrecta de ver a Dios, porque Israel, tristemente, cuando vio su necesidad, solo se veía a sí mismo, pero no entendió que el desierto fue la manera en la que Dios escogió para darse el todo a ese pueblo. Dios los privó en su necesidad de muchas cosas, porque era la única manera de que ellos entendieran que en Dios estaba la fuente de todo lo que ellos necesitaban. Y si tú y yo condicionamos y llegamos en nuestra relación con nuestro Padre hasta donde nuestra necesidad lo permite, jamás podremos crecer y sumergirnos en el corazón paternal de Dios, porque Dios quiere algo más que bendecirte a ti y a mí.
El hijo pródigo y el hijo mayor entendieron su relación con el padre desde la perspectiva de lo que el padre podía darles. Y hasta allí llegó su relación. Mi pastor dijo algo al finalizar el jueves, y es que en el corazón de estos dos hijos, en vez de estar su padre, estaba la herencia que su padre les había dado. Y muchas veces quien ocupa en nuestra relación con Dios el lugar que merece solo Dios es todo lo que Él ha prometido darnos. Y por eso nuestro caminar con Él y nuestra relación con Él está condicionada a ello. Pregúntese algo: si hoy Dios te cumpliera como padre todo lo que te ha prometido, pregúntate si tú seguirías con la misma motivación y la misma pasión con la cual le obedeces. Si Dios decidiera, bueno, voy a hacer todo lo que necesitas, todo lo que me pides, voy a suplir cada una de tus necesidades humanas, tus sueños, tus anhelos, y voy a darte aún incluso mi promesa. Pregúntese si el vínculo y la necesidad que muchas veces manifestamos, incluso de estar insistiendo, buscándole, dependiendo de Él, sería la misma. Pregúntese. Aún le digo más: pidámosle a Dios que nos lo revele. Porque un día Dios le dice a su pueblo, cuando Él ve que ellos manifestaron que Él no era el todo y el único en sus corazones. Israel se hace un becerro después de que sale allí de Egipto. Y Dios le dice algo a Moisés que me impacta: dile a este pueblo que tendrá el cumplimiento de mis promesas. Yo soy fiel, soy veraz y hago lo que digo. Dile que los voy a cuidar en el camino para llevarlos allá a la tierra prometida. Los voy a guiar, van a encontrar la ruta, dirección. Y por último les dice: y tras del hecho diles que yo los defenderé, que estaré protegiéndoles. Dígame si eso no es lo que muchos de nosotros, y me incluyo, estamos buscando todo el tiempo de Dios: que nos cumpla sus promesas, que nos guíe en el camino y que incluso nos proteja. Pero al final le añade algo que me hace estremecer mi espíritu y mi corazón: pero diles que yo no iré con ellos. ¿Cuántos de nosotros tenemos las promesas de Dios, la guianza de Dios, el respaldo de Dios al cuidarnos, pero no tenemos a Dios? Cuando Moisés escucha esto, se despierta en su interior un clamor, porque él dijo: Padre Dios, no nos saques de aquí si tú no has de ir con nosotros. Porque lo más importante no es tener tus promesas, ni tu respaldo, ni siquiera tu dirección, aunque eso sea definitivo para nosotros. Pero necesitamos una generación que valore y aprecie lo que Él representa, lo que Él es. Esto me deja ver que la orfandad que se vive hoy en la iglesia, primero es por falta de relación con el Padre. Hoy le damos más tiempo a cosas que son de Dios y para Dios, pero no son Dios. Y como ustedes, yo he crecido en un ámbito donde le entregamos el tiempo a Dios, nos esforzamos. Hay un precio al estar aquí en esta mañana, ¿o no? El hecho de que muchos salgan de sus casas, viajen 2 horas, todo eso es una ofrenda para Él. Nuestro servicio, todo lo que hacemos, la logística de poder facilitar que usted se siente allí o esté de pie adorando a Dios, eso es algo que no es cualquier cosa, pero no es el todo, aunque sea para Él.
Su presencia y nuestra relación con Él es más relevante que lo que hacemos para nuestro Dios y aún que lo que recibimos de Él. Entonces vemos una orfandad que se vive por causa de la falta de relación con el Padre, aún por la ignorancia, y usted me va a entender más adelante acerca de esto, por la actitud también incorrecta del corazón, porque muchas veces la motivación nuestra de todo lo que hacemos no es Él. Hay quienes viven orfandad por causa de la culpa, por causa del rechazo y el estigma que provoca su misma condición de pecado. Pero también se vive, y esta es la más peligrosa de todas, una orfandad provocada por los velos de la religión. ¿Cuántas cosas decimos que son de Dios y provienen de Dios, pero no representan a Dios y Él nunca nos las mandó a hacer? Quiero introducir el mensaje de esta mañana a través de algunos principios que quiero rescatar del día jueves. Estuvimos leyendo, no vamos a leerlo, solamente voy a hacer mención. Lucas capítulo 15 es el pasaje que compartimos juntos el día jueves. En el verso 1 solamente voy a leer esto. Dice así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a pecadores y come con ellos. En el original, la molestia de los escribas y los fariseos radicaba en dos cosas. ¿Por qué Jesús acepta a este tipo de personas? ¿Por qué entra en comunión con ellos? E inmediatamente el texto nos revela dos elementos sobre los cuales Dios basa su relación contigo y conmigo. Mira el que está a su lado y dígale: hay dos elementos sobre los cuales Dios basa su relación contigo, la forma en la que Él te trata. Diga conmigo, primero, su aceptación. Él te acepta en Cristo Jesús. Segundo, en que su comunión contigo, el deseo de Él relacionarse con nosotros, se basa en su amor, su compasión y en su naturaleza de misericordia. Eso es lo que hablamos el jueves pasado. No sé cuántos escucharon el mensaje. Si no, les recomiendo que lo escuche para poder entender lo que hoy Dios nos va a decir. Entonces, literalmente, lo que a Jesús le preguntaron con una actitud hostil es: ¿por qué aceptas y entras en comunión con pecadores y gente de mala reputación? Es como si dijeran: ¿acaso no sabes quiénes son estos y lo que han hecho? Ahora, una de las primeras cosas que el Señor Jesús hace es romper las barreras que habían, o que había puesto más bien la religión de aquel entonces para poder acercarse a Dios. Cuando Jesús se sienta y comparte, se relaciona, habla y acepta a las prostitutas y a los publicanos, literalmente les está diciendo lo siguiente: la religión los ha encasillado a ustedes, los ha estigmatizado, los ha rotulado. Sus maneras, sus costumbres, inmediatamente lo que ha hecho es levantar un muro entre ustedes y su Padre. Y lo que ha impedido que se relacionen con Él y entiendan que Él los acepta y que Él los ama es ese estigma que hasta el día de hoy ha definido cómo ustedes se ven y cómo ustedes se sienten. Quiero hacer una claridad aquí. Hace poco un pastor muy famoso
latino, pero ubicado aquí en Estados Unidos, dijo algo que me pareció súper peligroso. Tal vez no tiene que ver con lo que le digo, le estoy compartiendo, pero tiene mucho que ver a la vez. Él dijo: si tú tuvieras un hijo homosexual o que se percibe y toma la decisión de esa orientación sexual, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Le damos una patada y lo sacamos de la casa? Y todo el mundo aplaudía. Aquí el problema no es si podemos tratar con amor a un hijo. Ese es nuestro deber y es parte de nuestra esencia como hijos de Dios. El asunto no es si hay amor para seguir sirviendo a un hijo. No estamos discutiendo eso. Jesús no comulgó, ni entró en comunión ni en aceptación con el pecado de las prostitutas y de aquellos publicanos. Él entró en comunión con lo que ellos representaban. Y para poder restaurarlos y entrar en comunión con ellos, hizo una obra previa de la que vamos a hablar en esta mañana. Porque nadie puede entrar en relación con el Padre si primero Jesucristo, en la obra de la redención, no prepara su corazón, resucitándolo para ponerlo en una relación correcta con el Padre. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo primero que Jesús hace es derribar un argumento religioso donde los fariseos ni siquiera se acercaban ni tocaban a personas que consideraban indignas e inmundas. ¿Sabe por qué los fariseos no se acercaban a los publicanos? Porque temían contaminarse con ellos. Jesús se acercó a los leprosos. Jesús lo tocó una mujer con flujo de sangre. Jesús entraba casi en contacto con ese tipo de personas, porque lo primero que Jesús hizo al entrar en relación con eso es despejar toda barrera de la religión y desdibujar la idea incorrecta en la que en aquellos días se entendía a Dios, se pretendía conocer a Dios, se trataba de interpretar quién es Dios y lo que Él quería hacia Él. ¿Cuántas cosas Dios tiene que desbaratar de nuestras formas, de nuestras estructuras? Hemos encasillado a Dios y la relación con Dios pensando que en eso se basa nuestra relación con Él. Y tal vez Dios tiene que hacer la obra, más adelante la voy a hablar, que hace con el hijo mayor para volverlo a restaurar en una relación correcta con Él. ¿Saben cuál es? Encender la luz y barrer la casa. Es necesario que las tinieblas de nuestra ignorancia sean disipadas y se ponga en orden nuestro corazón para que entremos en relación con nuestro Padre. En su respuesta, en esas tres parábolas bellísimas que ustedes conocen, la de la oveja perdida, que es una representación de los hijos que salen de la casa como el hijo pródigo, se pierden afuera. Dios tiene que resucitarlos a través de Jesucristo y volverlos a conectar con la casa del Padre. En la segunda, la de esa dracma perdida, los hijos que se quedan adentro de la casa, pero están perdidos igual. No hay peor engaño que creer que porque estamos adentro de la casa estamos bien. Porque no hay mejor manera de darnos cuenta que estamos bien si nuestra relación con el Padre es plena. Ni siquiera tu servicio es buen indicio. Jesús habla en estas parábolas de dos tipos de hijos, de dos maneras distintas de relacionarse con el Padre. Y desde el jueves Dios está haciendo una radiografía de cómo quizás usted y yo debemos identificarnos y diagnosticarnos en nuestro interior
porque el Padre nos está llamando de vuelta a Él. Y te digo de parte de Dios, es un tiempo donde el Padre nos llama a volver a intimidad con Él. El Padre ama a sus hijos. El Padre dio todo por sus hijos. El Hijo, parte del propósito por el cual Él vino aquí fue darle hijos al Padre. Ser hijo es algo determinante para los tiempos que estamos viviendo. Y más adelante voy a hablar de esto. Dos hijos que cambiaron su relación con el Padre, como dije ahorita, por la herencia que Él les dio. Hay algo más importante que lo que Dios nos puede dar. Y mira al que está a su lado y dígale: hay algo más importante que lo que tú esperas y necesitas que el Padre te dé, que lo que tú le pides al Padre. Hay hijos que solo están esperando que el Padre los bendiga para irse. Porque por causa de la condición y la motivación de su corazón, su bendición les da la libertad que ellos quieren tener. ¿Saben cuál es esa libertad? Salir de la cobertura y la sujeción de su padre. Muchas veces es mejor estar dentro de la casa, privados de nuestra necesidad, pero sujetos al Padre, porque eso nos administra y nos preserva. Amén. Ahora, en el énfasis que Dios nos dio, en los dos casos de la oveja perdida y también de la dracma perdida, Jesús quiere dar a entender algo muy significativo. Usa estos dos ejemplos para hablar del valor que sus hijos tienen para Él. Por eso en la oración del Padre Nuestro, el énfasis de Jesús cuando Él ve un hijo que está ansioso y preocupado por las necesidades básicas de la vida, el énfasis no es Dios te va a cuidar, Dios te va a alimentar, Dios te va a dar el agua, Dios te va a dar el pan. Ese no es el énfasis. El énfasis es: ¿acaso ustedes no saben, miren eso, que vosotros valéis más que los lirios y los animales del campo? El énfasis está en el valor que Él revela y expresa hacia sus hijos. Tú vales para tu padre, yo valgo para mi padre. Tú y yo no tenemos que estar condicionando al Padre en un victimismo y en una insistencia equivocada para lograr que Él atienda nuestras necesidades. Porque cuando oramos así parecemos, como dice una versión en los versos antes del Padre Nuestro, dice: no ores como los gentiles que parlotean todo el tiempo sus necesidades y que creen que por pedir mucho van a ser oídos. ¿Usted cree que por repetirle a Dios la misma necesidad todos los días es que Dios la cumple? Eso es lo que cree el que no conoce a Dios. La palabra gentil traduce allí como el que no conoce a Dios. Pero tú y yo conocemos a Dios, y lo conocemos en algo importante. Aún ni siquiera la palabra está en nuestra boca, que para nosotros, y piense en esto, si usted quiere hacerle conocer a alguien que no está bien, la mayoría de las veces articula sus palabras, escoge las mejores frases y de paso la cara y la actitud, y dice: no, es que mire, hoy estoy así como medio tristón. ¿Usted se dio cuenta que estaba triste? Claro. Yo no voy a decir estoy triste diciendo estoy triste. Usted dice: pues que se entere su cara, ¿o no? Dios no necesita ver tu rostro en la expresión de lo que tú transmites con tus palabras, y Dios ya sabe lo que tú y yo necesitamos. Porque Él te conoce más de lo que tú crees conocerte a ti mismo. El asunto es que no se nos ha revelado el valor que el Padre tiene hacia sus hijos. Vivimos en un espíritu de menosprecio
que eso es un síntoma de la orfandad. Él no me tiene en cuenta, Él no me va a ayudar. Aquí yo puedo sufrir tantas cosas y como que Él ni se entera. No, eso no es cierto, amado. No solamente Dios se da cuenta del pecado oculto nuestro, que nadie se entera y nadie sabe, el que nos avergonzaría incluso que otros se enteren. Dios también sabe lo que tú luchas. El Padre conoce cuántos llegaron hoy cansados, tristes, abatidos, angustiados, independientemente de que tu hermano se entere o no, porque tampoco a veces pretendemos que nuestros hermanos tengan un discernimiento elevado para mirar a ver si es que estamos bien o no, para que oren o levanten nuestros brazos. ¿Qué más da si usted está mal? Que se entera la gente. A veces nos preguntan: ¿cómo está, hermano? Bien, bendecido. Usted está en la inmunda. Y preferimos guardar nuestra reputación. Si estamos mal, estamos mal. ¿Y qué? ¿O cuántas veces usted lo han dejado afuera por no estar bien? La iglesia es un hospital. Y aquí es donde venimos a llorar nuestras realidades. La ventaja, ¿sabe cuál es? Que no salimos igual. Preocúpese cuando en un tiempo como este, en su presencia, salimos iguales. Preocúpese por eso. No por el pastor ni los ministros, sino porque nosotros no entendimos lo que representa su presencia para nosotros. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Dele un aplauso al Señor. Aprendimos que en el caso del hijo menor tuvo que vivir un proceso donde su orgullo y su egocentrismo tuvo que ser quebrantado para poder reconocer el carácter, el valor de su papá. El hijo mayor fue un poco más complejo. Uno podría pensar cuál estaba más mal de los dos. Y fácilmente cualquiera juzgaría diciendo: el que se fue de la casa. Para mí, el que está dentro estaba más mal. Porque hay momentos donde usted está mal y ni siquiera lo puede percibir. Y el problema es doble. Porque no solamente se da cuenta, sino cree que está bien. Y eso es un autoengaño. En el caso del hijo mayor, fue su autosuficiencia, su religiosidad y las motivaciones equivocadas de su corazón que lo distanciaron de su comunión con el Padre. Ahora, quiero enfatizar en algo que es importante. Vaya conmigo, solo vamos a tocar un texto. El 15, verso 9. Lucas 15, sí señor. Vamos a leerlo incluso desde el versículo 8. Lucas 15, verso 8. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? El jueves aprendimos que la palabra hallar no solo es adquirir u obtener. La palabra hallar, incluso que Jesús menciona también en la primera parábola, cuando halla la oveja perdida, esa palabra también significa o traduce como reconocer, como establecer una identidad y darle un valor a algo. Jesús no dice eso porque sí. De hecho, lo ejemplifica de manera práctica en la manera en la que él recibe al hijo pródigo. Cómo le restableció sus derechos como hijo, cómo lo reconoció. Esa es una obra del Padre que siempre la hace con sus hijos, porque hay un principio fundamental allí. Los dos necesitaban esa obra de ser hallados, de ser
encontrados, obtenidos, adquiridos, pero también de volverlos a colocar en su posición como hijos. Este tiempo vamos a hablar mucho sobre nuestra posición en Cristo, porque es no solo significativo, sino que tiene una implicación muy grande sobre nuestras vidas, para nuestra relación con el Padre, para nuestro crecimiento, nuestro caminar con Dios, pero también para manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahora, cuando el hijo pródigo llega a la casa, lo primero que el padre ¿qué hace? Se enfoca en vestirlo de nuevo con vestiduras de santidad. Lo calza porque solamente los esclavos andaban descalzos. Lo liberta y por último le pone un anillo. ¿Por qué? Porque era una manera de identificarlo como su hijo. El padre no lo aceptó de la manera en la que él creyó que volvía a su casa como un esclavo. No, porque el padre necesita hallar, volver a restituir el lugar, la identidad de sus hijos en ellos, porque él sabe que el pecado la distorsiona y la daña. Pero quiero enfocarme en las dos obras que el padre tiene que hacer con estos dos hijos para poder restituir sus derechos como hijos. Amén. Entonces vamos a empezar por el segundo. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende, qué dice allí? La lámpara, y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Esta es la obra que muchos de nosotros necesitamos para entender lo que somos para el Padre y para entrar en una relación correcta con el Padre. Que se barra la casa, que se encienda la lámpara primero, que se barra la casa y entonces se nos restituya nuestra posición de hijos. En el primero fue más fácil, necesitó una obra de resurrección. Cuando el padre celebraba y vio que su hijo mayor se quedó afuera, sale y le explica y le dice: yo estoy gozoso porque tu hermano que estaba muerto volvió a la vida. Noten la obra que tuvo que efectuar en el hijo menor, resucitarlo. Hay hijos que Dios necesita resucitar para entrarlos en una relación correcta con Él, para que entiendan el valor de lo que son para Dios. Pero hay hijos que necesitamos que se nos encienda la lámpara y se ponga en orden nuestra vida, porque la religión nos ha hecho mucho daño. Voy a aplicar esto. Dios escogió un texto que me recordó ayer mientras estaba el pastor predicando. Está ahí cerquita, Lucas capítulo 7. Dígame amén cuando lo encuentre. Eso que yo le pregunto cuando trato de estimularlo a ser partícipe y que me diga amén, es una forma de darme cuenta que está despierto. Probablemente en algún momento le voy a decir dígame amén y voy a hacer la pausa si está dormido. En mi iglesia muchos me dicen lo mismo, hermano, y ahí me di cuenta que se durmieron. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 7. Vamos a aplicar lo que Dios nos habló el día jueves. Vamos a ver la historia de dos hijos, un hombre y una mujer, que se acercaron a Jesús, que quisieron entrar en una relación cercana con Él. Amén, lo vamos a aplicar en ese sentido. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. De entrada esto ya es algo súper extraño. Un fariseo invitando a Jesús a su casa. No se invitaba sino solamente a aquellos con quienes se tenía una amistad y una familiaridad. Entonces mi primera pregunta es: ¿qué quería este señor? ¿Qué buscaba? Yo tengo una interpretación personal. Si usted la comparte, bien. Si no la comparte, tranquilo, seguimos siendo amigos, ¿cierto? Esta historia está en otro evangelio.
Y se habla de un hombre que era leproso. Cuando los eruditos intentan darle una explicación si es la misma historia, dicen no puede ser la misma historia, porque como un fariseo podría ser fariseo estando leproso. Era algo imposible, no compaginaba, no podía ser fariseo en esa condición donde su misma enfermedad hablaba de que era alguien inmundo y no podía ni acercarse ni siquiera a un templo. Tenía que vivir excluido de la sociedad. Yo decidí creer algo y me va a amar a pesar de lo que le voy a decir. Para mí es la misma persona, solo que yo quise creer que probablemente este fariseo le dio lepra y por causa de su lepra ya no pudo ser parte de la secta fariseica y eso lo excluyó. Entonces para mí probablemente este fariseo invita a Jesús no porque acepte a Jesús, no porque le interese su mensaje, no porque concuerde con lo que Jesús dice de sí mismo. Probablemente él dice, como este ha curado a otros y ha sanado a otros, pues yo lo voy a invitar, no sea que me sane y yo pueda volver a retomar mi vida de antes de fariseo. Déjeme pensar en eso. Igual no nos hace daño, la esencia no la vamos a perder, ¿cierto? Del texto, ¿o sí? ¿Cierto que no? Entonces dice, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad, noté algo muy significativo, ni siquiera dice en la cuadra donde vivían, ni en el barrio donde vivían, sino que dice en la ciudad. Había una mujer que era, wow, qué tremendo esto. Yo no sé si usted alcanza a dimensionar el estigma y el rótulo que había en esa mujer. Toda la ciudad sabía de alguna manera a lo que se dedicaba esta mujer. Y su estilo de vida de alguna forma definió frente a la mirada de los demás quién era ella. Pero qué curioso lo que ocurre aquí. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos, los de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, ni siquiera articuló, expresó una palabra. Él lo sintió, lo pensó. Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase. Diga conmigo, ¿quién y qué clase? ¿Sabe qué hizo la religión de aquel entonces? Determinar quién era esa mujer y qué clase de mujer era por su pasado y su condición como pecadora. La religión siempre buscará darte un nombre de acuerdo a tu condición como pecador y de acuerdo a tu historia de pecado. ¿Quién y qué clase? Si este fuera Dios como dice, si este hablara de parte de Dios, si Dios le mostrara ciertas cosas, si tuviera ese don, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Noten que es el mismo criterio que tocamos ahorita en Lucas 15. ¿Se acuerdan? Es el mismo criterio. Que es una pecadora, dice. Y Jesús le dijo a Simón: tengo algo que decirte. Como hoy Dios nos dice a nosotros, Amanecer de la Esperanza. Nosotros decimos: di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Notemos que Jesús quiere resolver lo siguiente.
Jesús quiere responder a esa actitud equivocada de juzgar, condenar, rotular y definir quién es alguien por su condición como pecador y su historia de vida de pecado. Y él literalmente dice: lo que define quién es ella no es lo que hizo ni su condición como pecadora. Lo que define quién es ella es algo que yo le proveí, una obra que ella requirió en su interior, que incluso ha provocado la manera en la que ella viene y se relaciona conmigo. Entonces explica algo que me impacta, porque es una pregunta retórica. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Entonces preste atención, dice: cierto prestamista tenía conmigo, diga conmigo, 2 deudores. Diga conmigo, 2 hijos. 2 hijos, diga conmigo, 2 hijos. Con una revelación diferente de la obra de la cruz. Es cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro ¿cuánto? ¿Se acuerda cuál fue la conclusión de Jesús en las parábolas que leímos de Lucas 15? Que hay hijos en la casa que se creen justos, que sienten que no tienen que arrepentirse de nada, y eso es lo que hace que no puedan entrar en una relación correcta con el Padre. Hay un misterio poderosísimo en la obra de la redención, que es la que prepara tu corazón, abre tus ojos espirituales y te lleva a un entendimiento de tu necesidad frente al Padre. Todo aquel que ha tenido una experiencia genuina y profunda con el perdón será preparado para entender la dimensión del corazón del Padre. Amén. Si lo va a hacer, hágalo con fuerza. Dice: ¿cuál de ellos entonces lo amará más? Note el énfasis de Jesús. Para mí lo importante no es quién y qué clase, porque de acuerdo a tu percepción, fariseo, ella está degradada hasta lo más bajo. Para mí lo más importante es lo siguiente: cómo ella se relaciona conmigo, resultado de lo que recibió. Eso es lo que define quién es ella. Mi relación con el Padre, cuando se me ha revelado su perdón, define lo que yo soy delante de Él, no mi pasado, ni mis debilidades, ni mis luchas, ni lo que el diablo me recuerda muchas veces para aguarme la fiesta. Mi relación, escúcheme bien, mi relación, como yo me entrego, como yo le adoro, resultado de la obra que recibí de Él, es lo que me define ahora. Amén. Entonces el fariseo dice: supongo que aquel a quien le perdonó más. Respondió Simón, y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Todo el tiempo los pastores bregamos con algo, intentando enseñarle a la gente a tener reverencia y a tener la actitud correcta frente a la presencia del Señor. Pero yo puedo enseñar eso
Y aunque le dé a usted las pautas correctas, eso es algo que brota naturalmente. Jamás besarás a tu Dios, le ungirás, te rendirás a Él, si esto no viene resultado de una obra de revelación y de la obra profunda del perdón en tu interior. Basta ya de estar estimulando a la iglesia diciendo: levante los brazos, cante, iglesia, estamos en un lugar santo. Amado, usted se sentiría cómodo, las parejas y esposos que están aquí, si yo me la paso detrás de su esposo diciéndole: esposo, abrace a su esposa, dele un besito, dígale una palabra cariñosa? ¿Se sentiría cómodo por eso? ¿Cierto que no? Y todo el tiempo nosotros andamos diciéndole eso a la iglesia. Nadie ama a quien todavía no ha entendido cuánto le perdonó. Todo lo que hacemos delante de la presencia solo es un testimonio de lo que ocurrió antes de venir a su presencia. Esa mujer, en algún momento de este pasaje, hubo un momento donde se sintió perdonada. Y al entrar por esa puerta, literalmente estaba diciendo: aunque la religión me cerró la puerta, aunque me encasilló en un tipo de persona y definió hasta dónde podía yo acercarme a Dios, cuando esa mujer se abrió paso, estaba diciendo: no me interesa, Él me perdonó, Él me restauró, y yo vengo a amarle, y yo vengo a amarle, y yo vengo a amarle, porque para mí lo más importante es demostrarle que mi amor es una evidencia de cuánto yo valoro su perdón. ¿Usted me está entendiendo? ¿No le parece hermoso eso? Busquemos en el texto. Voy por la mitad del mensaje. Verso 24 del mismo capítulo 7. Vamos a empezar a unir las piezas y se va a dar cuenta que aquí hay algo poderoso. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, ustedes saben que 2 de los discípulos de Juan fueron a visitarlo y él trajo una pregunta. ¿Recuerdan de eso? Juan el Bautista estaba encarcelado a portas de entregar su vida al Señor por haber denunciado el pecado del gobernador de aquel entonces. ¿Recuerdan? Qué tremendo eso. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Pero ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Espérenme un momento. Sí, sigamos. Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, diga conmigo, al oír esto, diga conmigo, al oír esto. ¿Quiénes lo oyeron? Léalo ahí. ¿Quiénes? Wow. Jesús estaba no solamente hablando con los discípulos. ¿Quiénes estaban allí? Todo el pueblo, los recaudadores de impuestos también. Note algo impresionante. Previo a lo que ocurre en la casa de aquel fariseo, donde irrumpe en ese lugar esta mujer, en ese acto de adoración, que para el fariseo y la religión de aquel entonces era algo inexplicable. ¿Por qué ella hace esto?
Como le dije ahorita, Jesús responde a esa pregunta. Pero previo a eso, Jesús, un instante anterior, estaba predicando, recordando algo impresionante. Ustedes vivieron los días donde Dios levantó a alguien extraño, un hombre que fue usado para hacer un llamado de volvernos a Dios, un hombre que nos confrontó con firmeza. Su ministerio no se basó en la opulencia, en el egocentrismo y en el amor a sí mismo. Vieron un hombre que pagó un alto precio, no solamente por su mensaje, sino por ser quien él era en Dios. Entonces, cuando Jesús empezó a predicar, todo el pueblo escuchó y dijo: wow, sí es verdad. Nos acordamos de un señor loco que vestía raro, pero tenía un mensaje poderoso. Porque lo más importante de él no era verlo a él, era el mensaje. Y el mensaje tenía que ver con volvernos a Dios. Entonces, cuando todo el pueblo escuchó, y aún probablemente aquella mujer considerada como una pecadora, en el original dice como una prostituta, junto con los recaudadores de impuestos, también escuchando el mensaje, dijeron: wow, sí, por allá escuchamos algo. Entonces ellos dijeron: y nosotros no prestamos atención y no reaccionamos. Era Dios el que estaba hablando. Entonces, cuando Dios les recuerda a través de Jesús las palabras de Juan el Bautista, en otro tiempo ya Juan no estaba, ahora estaba Jesús. Había pasado no sé cuántos días, cuánto tiempo, tal vez en que quizás esa mujer había escuchado un mensaje de Dios, incluso a través de los comentarios que llegaron. Hay un loco por allá bautizando, diciendo que tenemos que dejar el pecado porque el pecado nos ha distanciado de nuestra relación con Dios. Y tal vez ella dijo: bueno, eso no me toca a mí, no tiene nada que ver conmigo, yo sigo en mi vida. Pero en este momento Jesús le da una segunda oportunidad, y ese mensaje cala en su interior. Al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron, dice, la justicia de Dios, y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Wow. ¿Sabe que el contexto puede sugerirme que esta mujer fue una de las que se bautizó? Probablemente. Si eso fue real, imagínese lo que pudo haber sido la prostituta del pueblo, de la ciudad, bajando a las aguas, recibiendo redención y restauración y perdón. Esto me explica por qué esa mujer quería buscar a Jesús solamente para adorarle. Lo grandioso no es esto. El verso 30 dice: pero los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? No sé si me pueden poner la versión Nueva Traducción Viviente allí, por favor, de este versículo 30. Gracias. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron. ¿Qué dice? Ay, Señor. No aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Saben qué consistía la orfandad de los fariseos? Voy a decirle algo: tan cerca y tan lejos a la vez. Sentado a la mesa con Jesús, pero de su corazón no brotaba un trato amable hacia él. Había una irreverencia, una frialdad, una apatía. ¿Por qué lo sentó a su mesa? Porque quería entrar en comunión con él. Si previo a esto, la misma escritura dice que ellos rechazaron la forma en la que Dios había ideado rescatarlos y redimirlos. ¿Saben por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a cambiar sus formas.
porque creyeron que la única manera en la que Dios iba a cumplir su propósito sobre sus vidas era la manera en la que ellos construyeron su vida para Dios. Idearon tantas cosas. ¿Sabía usted que había un castigo por hablar con un publicano o juntarse con una prostituta? ¿Sabía que hasta los fariseos habían creado castigos para los que no vivían de acuerdo a sus leyes? Y esto me impacta. Esto me deja ver cuán profunda era la obra que necesitaba el fariseo: que se encendiera la lámpara y se barriera su casa. Hoy te digo, hay muchas cosas que Dios necesita quitar y limpiar, porque hemos pensado que Dios tiene que revelarse como yo entiendo y quiero que Él se revele. Eso es como cuando el general sirio, el profeta, sale a través de su criado y le manda un mensaje. ¿Se acuerdan? Que el profeta manda a decir que te vayas y te laves en el río Jordán 7 veces, y se fue enojado. Y yo no esperaba eso de Dios. Yo quería que saliera y el profeta me pusiera sus manos y recibiera milagrosamente el milagro, o al menos que obrara de acuerdo a la dignidad que yo tengo. ¿Acaso Farfar y el otro río no son mejores que este charco y este caño donde me mandó a lavar? Muchas veces estamos peleando con Dios por las formas. ¿Saben cuál es el problema? Que muchas de nuestras formas están ligadas a nuestro ego. Él debería tratarme así. Yo le he servido toda la vida. Yo me he mantenido, nunca me he apartado de él. Ese es el síndrome del hijo mayor, que lo llevó a una profunda orfandad. ¿Estamos aprendiendo? Vamos a terminar en algo poderosísimo. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8. Estoy terminando, solamente que necesito poner esto. Dígame amén cuando lo tenga. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, verso 29 en adelante. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. El propósito y el fin de nuestra salvación siempre ha sido ponernos en relación correcta con nuestro Padre. Mi pastor todo el tiempo dice algo: la salvación no es el fin, es el medio por el cual Dios, a través de Jesucristo, se dio hijos a sí mismo que se relacionaran con Él. Dios te eligió para algo muy importante. Te eligió para que la naturaleza del Hijo esté en ti. Y operó la salvación, que en realidad salvación es más que perdonarte y limpiarte del pecado. Según Romanos, lo que estamos leyendo, salvación tiene que ver con depositar la naturaleza del Hijo en ti, porque es el medio por el cual Él nos conecta en una relación correcta con el Padre. Amén. Dios nos eligió, dice la versión normal, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, nos conoció, nos eligió para acercarnos a Él con la misma naturaleza de su Hijo, porque el anhelo eterno del Padre
es que al relacionarse con nosotros, sus hijos, Él vea la imagen de Cristo, su Hijo. Para ello tuvo que llevar a cabo la obra de la justificación, que es presentarnos inocentes y libres de pecado. Sin embargo, no solo nos perdonó, sino que por medio del nuevo nacimiento nos dio la misma naturaleza del Hijo, porque es en esa naturaleza que entramos en una relación correcta con el Padre. Esta es la obra que la iglesia necesita hoy en día. Relacionarnos con el Padre va mucho más allá de decirle papá. No hay mejor manera para conectar con nuestro Padre sino a través de la obra de Cristo, cuando nosotros vivimos de acuerdo a su naturaleza. Es lo que intentaba explicarle el jueves. El Padre busca adoradores en su naturaleza. Alguien que está muerto espiritualmente no puede relacionarse con el Padre. Por eso el hijo pródigo necesitó ser resucitado. Y hay muchos aquí que necesitan ser resucitados, pero hay otros que necesitamos la revelación por el Espíritu de lo que esto implica. Porque esto es más que una base doctrinal. Esto es determinante para que tú puedas vivir en plenitud tu relación con el Padre. Ahora vamos a terminar en algo precioso. Primera de Juan, vaya conmigo, capítulo 3, y dígame amén los que están despiertos. Muy bien, muy poquitos, pero no importa, con esos avanzamos. Yo estoy que me quemo aquí y no estoy nervioso. Capítulo 3 del libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Muy bien, gracias mi pastor. Verso 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Mire el énfasis. ¿Dónde debemos poner nuestra mirada? La palabra aquí griega es examinen, exploren, indaguen, comprendan, sumérjanse en eso. ¿En qué? En el gran amor. Note cómo se define aquí. No es cualquier amor. Hay un misterio, hay una grandeza en la forma en la que el Padre te amó a ti y me amó a mí. Y nos revela algo muy profundo. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. ¿Qué dice allí? Que seamos llamados hijos de Dios. Solo el amor con el que el Padre nos ama nos revela lo que nosotros somos para Él. La palabra llamados es la palabra poner nombre. Tú no eres tu profesión. Tú no eres tus logros. Tú no eres tu dinero. Tú no eres la ropa que tienes. Tú no eres tus fracasos. Tú no eres tus virtudes. Tú eres hijo de Dios. Jóvenes, puede que ustedes nunca lleguen a alcanzar muchas cosas, pero si entienden lo que son por causa del amor del Padre, lo tienen todo. Yo les dije hace unos años atrás, yo no pude ir a una universidad por dos razones. Bueno, la segunda es la que es. La primera es una justificación para mí mismo porque quiero autoconsolarme. La primera, por vago y por burro. Porque pude aplicar a una universidad del estado, pero era tan desjuiciado que yo sabía que eso no era para mí. No porque no pudiera, sino porque no quise. Y segundo,
Ya entrado en años trabajando, madurando un poco más, aprendiendo a valorar ciertas cosas, le pregunté a mi padre y le dije: papá, dime por qué no me dejaste ir a una universidad. Y él me dijo: porque te me hubieras perdido. No tenías el carácter para permanecer. Preferí llevarte 2 años de tu vida dentro de tu casa, guardándote con tu proceso de salud, que te me perdieras. Así que fue un acto de gracia y misericordia. Y yo le dije: gracias, Padre, porque yo no lo entendía. ¿Qué define lo que somos? A veces se nos olvida examinar, valorar, poner nuestra mirada en la manera en la que el Padre nos ha amado. No hay mayor testimonio del amor del Padre que la manera en la que Él te ha hecho su hijo. En cómo Él nos hizo sus hijos, se revela un misterio grandioso del carácter de Dios como Padre. Por eso Juan decía: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Su amor define lo que somos. La gente de este mundo no puede reconocer lo que somos. ¿Saben por qué? Porque si entendieran y conocieran quién es Dios, sabrían que no hay nada más importante que ser hijo de Dios. Es más, el jueves voy a predicar de algo. La oración de Juan 17. En esa oración Jesús dice: guárdalos en este mundo, pero que no se olviden que no son de este mundo. Y mi pastor dijo ayer algo que me impactó, que lo sumé anoche cuando llegué a escribir. El prototipo y la mentalidad de este mundo no es compatible con la mentalidad del Padre. No lo es. Si tú estás buscando un lugar en el mundo para ubicar tu nombre, tu ego, tu reputación, tú estás viviendo en orfandad, porque así no viven los hijos de Dios. Si tú estás viviendo de acuerdo a los deseos de tus ojos, tú no has entendido que eres hijo y estás viviendo en orfandad. Si tú crees que tu vida consiste en adquirir cosas, tú no has entendido la revelación del amor de Dios, porque los hijos vivimos de una manera diferente. Él dice aquí, me impacta, dice: y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque el mundo le parece extraño. ¿Cómo así que tu valor como persona no lo define la carrera que estudiaste, el trabajo que tienes, el sueldo que te ganas, el carro de donde te bajas? Para el mundo esto es difícil. Que tu valor esté en el hecho de que eres hijo de Dios. Cualquiera hoy en día dice: soy hijo de Dios, o no. Todo el mundo son unos sinvergüenzas y dicen: papito Dios que me cuida y me guarda y me bendice. Hoy vivimos un grado de orfandad por la ignorancia tremendo. Pero mire algo, hacia dónde Dios nos va a llevar. Versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, o sea, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Una de las cosas, iglesia, que testificará la segunda venida de Cristo es que cuando Él se manifieste y todos lo vean, nosotros, los hermanos menores, manifestaremos en lo que somos lo que Él es. ¿Sabe que su valor como persona se define en eso? Mira al que está a su lado y dígale: yo veo a Cristo
su paciencia, su mansedumbre, su templanza, su amor, su bondad, su humildad, su fe, su gozo, su paz, su carácter, su naturaleza. Fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo para ser conforme al Hijo. Y un día, cuando Cristo venga, todo el mundo sabrá que lo más importante en esta tierra no es lo temporal, sino haber permitido que el Espíritu forme al Hijo en nosotros. Eso es lo más grande, iglesia. Amén. Pero versículo 3, diga conmigo, mi paternidad me delega una responsabilidad. Todo el que entiende el valor de manifestar a Cristo en lo que somos y cómo Cristo define su naturaleza, define lo que somos y nos habla de la grandeza del amor de Dios. Porque la grandeza del amor de Dios no fue perdonarte. La grandeza del amor de Dios, ¿sabes qué fue? Que tú seas como Cristo. Y yo, wow, eso es terriblemente extraordinario. Sobre todo cuando éramos lo que éramos. Que el Padre haya hecho de esos publicanos y esas prostitutas hijos. Para la religión eso era algo que no cabía. No, ellos que porten la misma naturaleza de Dios. Dios quitó las barreras, nos abrió la puerta para que podamos ser lo que es Cristo en nosotros. Pero note algo, esto no solamente es para aplaudirlo y adorar al Señor. Por eso verso 3 dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él. ¿Qué dice allí? Wow, qué tremendo este texto. Hoy los hijos necesitan conocer esto. Si queremos que un día este mundo que nos señaló, que nos menospreció, que no entendió el valor de estar en un lugar como este, un día como este, donde usted podría estar haciendo deporte, descansando, durmiendo o haciendo un negocio más, pero está aquí porque quiere ser edificado, porque quiere aprender, porque quiere que Dios lo instruya, lo corrija, porque quiere conocer más a Dios, porque quiere amarle más a Él. Y aunque nos cueste, y aunque todavía estemos en luchas, en dificultades, y haya áreas donde todavía necesitamos decirle: Espíritu Santo, haz una obra, fructifícate en esa área de mi vida. Un día, esto por lo cual sufrimos tanto, pero sufrimos por amor, cuando Cristo venga lo vamos a ver y vamos a decir: cuánto me parezco a ti. Pero el que entiende que eso es importante tomará una decisión mientras que pase. ¿Y saben cuál es? Su santidad. En el original la palabra dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica. La palabra aquí es aquel que se prepara como los sacerdotes para ministrar a Dios y se apartan de manera exclusiva para Él. Una señal de alguien que ya no vive en orfandad es la santidad. Porque entendemos la implicación de lo que somos. Verso 4: todo aquel, qué curioso que Juan se meta en este tema, que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. La Biblia, el lenguaje de este texto dice: todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. En otras palabras, el estilo de vida, porque la palabra practicar tiene que ver con hacer de un hábito algo común y repetitivo. El estilo de vida de los hijos de Dios no solamente es la santidad,
es la obediencia. Porque entienden para quién viven. Todo hijo anhela y desea obedecer la voz de su padre. Todo hijo lo anhela y lo desea. Y ese debería ser el anhelo nuestro siempre. Padre, yo quiero honrarte a ti. Que mi estilo de vida esté ligado a tu voluntad, a lo que a ti te agrada, lo que tú quieres. Que mi práctica de vida, que mi costumbre cotidiana sea buscar lo que te agrada a ti. Porque en la obediencia se manifiesta cuánto conocemos de Dios. Usted puede hablarme mucho de Dios y su hablar puede ser correctamente perfecto, doctrinal y teológicamente correcto, pero solo su estilo de vida de obediencia habla de su relación con Dios, de la revelación de Dios en su vida y de quién es usted para Dios. ¿Saben cuál es el asunto? Que la misma naturaleza está esperando que esta clase de hijos se manifieste. Todo eso que pasa en las naciones es un llamado para nosotros. ¿Cuándo la generación de los hijos vivirá en santidad? ¿Cuándo la generación de los hijos vivirá en obediencia? ¿Cuándo la generación de los hijos entenderá el valor que tiene ese amor que los hizo hijos? La creación gime por hijos que no viven de acuerdo a lo que son en Dios. ¿Saben qué es lo triste? Que no hay diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. A veces hasta nos confundimos. ¿Sabe por qué? Porque hacemos las mismas cosas. Y este es un llamado de exhortación a la iglesia, a los hijos. Voy a decirle algo. La generación de los hijos es la que Dios tiene en cuenta para levantar el más grande avivamiento en el último tiempo. Una iglesia que viva de acuerdo a lo que es. Y esto se une a lo que nuestro pastor dijo ayer, verso 7. Hijos míos, qué curioso el texto. Que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. En otras palabras, voy a empezar de atrás hacia el principio. Si tú tienes la naturaleza del Hijo, tú eres justicia como el Hijo. Y justicia es hacer todo lo que va en concordancia a Dios, todo lo que Él es. El desafío y el riesgo más grande de los últimos tiempos es que creamos esa filosofía barata y simplista, liviana y mediocre que la iglesia ha adoptado. Papito Dios entiende. No, Él sabe que uno tiene sus luchas, sus debilidades. Eso es un argumento solo para convalidar y justificar algo que no está bien. El que ha tenido una revelación de Dios, no solamente por el valor y el precio de habernos hecho hijos y cómo en eso se revela el amor del Padre, entiende que nosotros, por regalo y por gracia, hemos recibido la oportunidad de vivir en santidad y en obediencia para Dios. No dejemos, amados, que la iglesia moderna, hablando de esa filosofía equivocada, nos deslice a una vida liviana y mediocre. Porque dice, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Así, cortante y definitivo. No se pone a jugar. No empieza a decir, bueno, no, Dios entiende. No, es que Dios sabe. Pastor, llevo 10 años en la iglesia congregándome, haciendo lo mismo que hacía antes de que Dios me encontrara y me trajera y me sentara en este lugar. Algo está pasando.
Y en la sencillez y en la practicidad de la escritura dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Saben por qué somos hijos? Porque el Hijo destruyó algo que usted y yo no podíamos destruir. No lo podíamos ni vencer. ¿Cuántos de nosotros fuimos esclavos de hábitos que por más que dijimos los vamos a soltar, los vamos a dejar, pasaba una semana y a la semana no solo lo volvíamos a hacer, nos hundíamos más en eso? Le voy a decir algo poderosísimo. No hay mayor muestra que testifique que somos hijos que andar en libertad, porque el Hijo lo logró. Cuando tú vives en libertad, dejas de vivir en orfandad. La esclavitud hacia conductas de pecado son una muestra de nuestra orfandad. Y no es que no pequemos, porque el mismo que escribió esto, inspirado por el Espíritu, en su primer libro dijo: no nos engañemos tampoco. Todos somos pecadores y vamos a pecar, pero ya no hacemos del pecado nuestro estilo de vida. Y buena noticia tenemos: abogado hay delante del Padre, Jesucristo a favor nuestro, que perdona y limpia nuestro pecado. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por eso. Entonces el 9 dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Qué tremendo este. En la Nueva Traducción Viviente dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. ¿Sabe por qué no hemos vuelto a nuestra vida pasada? Porque somos hijos. Por más que tengas luchas, por más que hayan situaciones de pecado y seamos pecadores en la naturaleza caída, todo el día el amor del Padre nos recuerda: yo te hice libre. Mi naturaleza está en ti. Y esa naturaleza es la que te administra, te evita, pone el temor mío en tu corazón, te aparta del pecado. Por eso decidir volver atrás es un acto de orfandad. Voy a citarle esto último. El asunto es que no solo se nos declara como hijos. La grandeza del amor de Dios no solo consiste en sentarnos a su mesa para recibir la bendición de un banquete. La grandeza del amor de Dios no solamente pasó por alto nuestra condición como pecadores, sino que logró poner su misma naturaleza en nosotros, la naturaleza de su Hijo, para que nosotros podamos vivir y portarnos como hijos de Dios. Entonces el 10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Que tú te mantengas, que tú puedas vencer, no es porque tú eres mejor que otros. Y tal vez en esas áreas, bueno, ya no tienes las mismas luchas. Perdóname. Juan dice: miren con cuán gran amor el Padre los hizo hijos. ¿Sabe lo que eso implica? Yo no vuelvo a mi pasado, porque mi Padre me amó y puso en mí algo que hace que yo no deje de ser hijo nunca más. Y cuando Cristo vuelva, en la medida que pase el tiempo, lo que Él les va a crecer en mí a tal punto que cuando yo lo vea a Él, es como si viera un espejo, me viera en Él y dijera: wow,
Gracias porque tú no perdiste el tiempo, perseveraste, lograste lo que tu amor, oh Dios, se había propuesto: formarnos como tus hijos, hacernos tus hijos. Ser hijo implica mucho más que decir papito. Póngase en pie en esta mañana. Quiero terminar adorando juntos. Hemos recibido el mensaje. Nos ha hablado el Señor al corazón. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a orar, pero no vamos a orar tal vez como el esquema nos lo sugiere, para terminar y ya en el formato del culto poder darle lugar a que nos despidamos y nos vayamos. Quiero que se tome un momento allí donde está y en su corazón medite por un momento en lo que Dios nos habló. No nos precipitemos, medite por un momento. El Espíritu nos dice: miren, ponga su atención en el gran amor que el Padre les dio. Va más allá de resolverte problemas. Va más allá de suplirte necesidades urgentes. A veces nos comportamos como los niños pequeños. Queremos el juguete o el dulce, y cuando el papá no lo da, lo primero que un niño pequeño dice: tú no me amas. Muchos de nosotros hemos llevado nuestra relación con el Padre a ese nivel, sujeta a caprichos y berrinches. Pero el Padre hoy nos dice: mira más profundo, mira más profundo, mira más profundo. Yo te amé considerando tu condición caída. Yo sabía que jamás por tus propias fuerzas podrías llegar a ser mi hijo. Jamás podrías acercarte a mí por tu propio esfuerzo, ser libre de tu pecado, vivir fuera de como todo el mundo vive. Jamás podrías haber pensado en buscar mi voluntad, escuchar mi voz y permanecer en ella. Pero yo puse mi naturaleza en ti para que tú puedas vivir como hijo. Tu estilo de vida no se define más por el pecado. Lo que tú no pudiste vencer, Él lo venció. Él te libertó para que hoy tú puedas acercarte a Él y verte acepto y saber que no hay nada que condiciona su buen trato, su amor y su ternura hacia ti. Hoy te digo de parte de Dios: ábrete la puerta como aquella mujer. Deja tu estigma, tu rótulo y cómo tu pecado te ha dicho que tú eres y tu historia de vida ha dicho que tú eres. Deja eso a un lado, ábrete la puerta y dile al Señor: yo he venido aquí por causa de lo que tu perdón ya hizo en mí. Valoro y aprecio la deuda, la medida de lo que me perdonaste. No lo merecía, es verdad. No podía hacer nada para pagarlo y saldarlo, pero entiendo que por gracia y compasión tú me extendiste tu gracia. Ahora lo único que quiero es adorarte, besar tus pies y expresarte con mis lágrimas que el ser hijo
no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es un tesoro. Miremos en esta mañana con cuán grande amor nos ha amado el Padre, que nos hizo sus hijos. Es más que ser de una religión, ser sus hijos. El Padre está aquí. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Siento tan amado por ti, mi papá. Es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz y siendo nuestra comunión es eterna. Con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Y mi respuesta es adorar. Y tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Iglesia, hay un deseo en el corazón del Padre y es recordarte cuánto Él te ama. Dios no quiere ver hijos caídos. Y Dios me dice que hagamos algo. Si hoy hay hijos como el pródigo que tienen que volver a su padre, porque déjeme decirle algo. Aprendimos algo de las enseñanzas de nuestro Dios como Padre educador. El Padre jamás te va a evitar que tú cometas un error. Él no te va a echar candado en la puerta diciéndote: no te me pierdas, no te me vayas, por favor quédate aquí. Él no hace como los padres de hoy en día. Cuando el padre le entregó a su hijo menor la herencia, le dijo: tú tomas la decisión. Porque tal vez lo que el hijo no aprendió en casa, tuvo que aprenderlo en su humillación. Pero si hay algo que hace el Padre,
es esperar pacientemente el día en que sus hijos regresen. No hay nada que provoque más alegría en el corazón del padre que un hijo que vuelve a él y reconoce: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, pero mi corazón es atraído por tu amor y tu generosidad. Vuelvo a tu casa. Si hoy hay hijos que tienen que dar ese paso, venga aquí al frente y vamos a orar por ellos. Yo voy a orar por ellos. El resto cierre sus ojos. No quiero que nadie vea aquí a nadie. Lo importante no es quiénes son, sino el momento de su historia y su relación con el Padre. Él no te juzga, Él no te condena ni te dice: ¿en qué malgastaste lo que yo te había entregado? Él no va a decir nada de eso. Hoy solamente Él dice: yo te abrazo, yo te abrazo, yo te amo y te estaba esperando. Celebro que te vuelvas a mí y que reconozcas hoy que es mi amor y mi corazón el que te atrae. Sé perdonado en el nombre de Jesús. Y todo lo que te había impedido, te había estorbado para volver a tu relación con el Padre, en el nombre de Jesús se quita de tu vida. Toda incapacidad para entender el valor de lo que tú representas para tu Dios. Todo lo que te había impedido entender incluso cómo el Padre siempre ha buscado relacionarse contigo y el propósito que Él tiene con tu vida. Hoy toda venda de tus ojos se quita en el nombre de Jesús. Resucita para Él. Recibe aliento de vida en el nombre de Jesús. Recibe aliento de vida. Recibe el soplo de Dios. Recíbelo en esta hora. Por cuanto eres hijo, portas la naturaleza de Cristo y del Hijo. Que la redención en Cristo Jesús te haga entender el valor que tiene quedarse en casa y sentarse a la mesa. Que Dios restituya en ti sus vestiduras blancas, su libertad. Restituya en ti aún su identidad sobre tu vida, su nombre. Y que tú puedas sentarte a la mesa y entrar en comunión con la generosidad de tu Padre. Y nunca más verte condenado ni culpable, porque Él redime y perdona tu pecado. Recibe libertad para no volver a caer en lo mismo. Recibe libertad de aquellas conductas y hábitos de pecado que te esclavizaron. Recibe vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, 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 amén. No hay nada más que añadir, amados. Dios nos ha hablado poderosamente, balanceadamente y pertinentemente, necesariamente. Así que levantemos nuestras manos y despidámonos con la bendición. Señor, gracias porque nos trajiste ayer y hoy de nuevamente para edificarnos. Gracias porque recibiste nuestras ofrendas, escuchaste nuestras oraciones y nos hablaste de tu paternidad, que es esencia misma de toda enseñanza y doctrina, porque tú eres todo
Rey, Señor, Dios, pero sobre todo eres el Padre. Así lo enseñó Jesús, así lo enseña toda la Escritura. Y gracias por estas palabras tan verdaderas, tan reveladas, tan contundentes, Señor. Ayúdanos a llevarnos esta palabra en nuestros corazones y a vivir como hijos, honrando siempre al Padre, entendiendo que nuestra posición nunca la perderemos, porque un hijo nace hijo y sigue siendo hijo siempre, aunque se porte mal es hijo. Pero no solamente queremos nuestra posición, queremos la relación y queremos vivir la misma vida del Padre y la misma semejanza de lo que aprendimos en la casa del Padre y en la relación con el Padre, porque eso es vida eterna. Gracias, llévanos en paz a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén. Dele aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.